Mi madrastra siempre me llamó el bastardo frente a sus hijos, pero cuando leyeron el testamento, descubrieron que yo era el único que heredaba todo de mi padre, y ellos nada. Mi historia empieza en un punto donde ya había dejado de intentar encajar. No fue de un día para otro, claro que no. Fue el resultado de años tragándome desplantes, ofensas veladas, silencios cómplices y esa forma pasivo-agresiva que tenía mi madrastra para recordarme que yo no era parte real de la familia, sino más bien un error que mi papá se negaba a borrar del mapa. Ella no me decía hijo, no me decía muchacho, no usaba mi nombre. Me decía el bastardo. Así, sin asco, sin filtros, sin preocuparse por quien escuchaba o cómo me hacía sentir. Y lo peor de todo es que se lo decía también a sus hijos, los dos ángeles intocables que tuvo antes de casarse con mi padre y que crecieron repitiendo esa misma mierda como si fuera un apodo gracioso. Yo era el bastardo, el extra, el otro. Y durante mucho tiempo pensé que tenía que ganarme su respeto. Que si era educado, trabajador, amable, si sacaba buenas notas o no causaba problemas, en algún punto se darían cuenta de que no era tan distinto, de que merecía estar ahí. Pero lo que pasó fue exactamente lo contrario, entre más trataba de encajar, más me aplastaban. Mi mamá biológica murió cuando yo tenía 3 años. No la recuerdo mucho, apenas destellos vagos, una canción que tarareaba cuando me dormía, el olor del champú que usaba, su risa suave. Mi papá se volvió a casar cuando yo tenía 6, y desde ese momento las cosas empezaron a cambiar. Al principio pensé que solo era cuestión de adaptación. Ella se mudó a nuestra casa con sus 2 hijos y de pronto todos los espacios comunes eran invadidos por juguetes nuevos, reglas nuevas, dinámicas donde yo ya no tenía lugar. Lo que antes era mi habitación terminó siendo dividida con uno de sus hijos, y después de un año me pasaron al cuarto del ático, que olía a humedad y tenía una sola ventana rota que apenas dejaba entrar la luz. Decían que era para que tuviera privacidad. Pero todos sabíamos que lo que querían era esconderme. Mi papá, él nunca fue malo, pero siempre fue blando. Cuando ella le decía que yo hacía demasiados ruidos, él me pedía que bajara el volumen incluso si solo estaba respirando. Cuando ella le decía que mis amigos eran una mala influencia, él me prohibía verlos sin siquiera comprobar si eso era verdad. Y cuando le pedí ayuda para postularme a universidades, fue ella la que le dijo que mejor invirtiera ese dinero en el negocio familiar, porque yo seguramente no terminaría la carrera. Y así fue como terminé estudiando con becas y préstamos, trabajando medio tiempo en cafeterías y limpiando baños mientras otros salían de fiesta. No me quejo de eso, no del trabajo ni del esfuerzo. Me quejo del hecho de que todo lo que me dijeron sobre la familia resultó ser una mentira. Me decían que eran mi hogar, que me querían, que todos cometemos errores. Pero cuando ellos cometían errores, eran confusiones. Cuando yo cometía uno, era otro ejemplo de por qué no debía haber nacido. Y sí, me lo llegaron a decir así. Una vez la escuché por teléfono con su hermana diciendo ese niño es la peor decisión que cometió tu cuñado. Le arruinó la vida desde que apareció. Y lo dijo riéndose, como si fuera gracioso. Lo peor es que yo estaba parado en el pasillo, escuchando cada palabra. Tenía 14 años. Y aún me acuerdo de lo que sentí. No rabia, no tristeza. Era otra cosa, una mezcla de vacío y resignación. Como si algo dentro de mí simplemente se rindiera en ese momento. Pasaron los años y terminé mi carrera. No volví mucho a casa porque, para ser sincero, no tenía a qué volver. Veía a mi padre 1 o 2 veces al año, por compromiso, por cariño, por no soltar del todo esa conexión que aún intentaba rescatar. Pero con ellos todo era falso. Fingían que les importaba mi vida cuando en realidad ni sabían que estudiaba. Una vez, durante una cena, uno de sus hijos, el menor, me preguntó si seguía trabajando en esa tienda de comida rápida, cuando yo llevaba 2 años siendo asistente de investigación en un laboratorio universitario. No lo dije para humillarlo, solo le respondí con un simple no, ya terminé la carrera, pero lo que me dolió no fue su ignorancia. Fue que nadie en esa mesa, ni su madre, ni su hermano, ni siquiera mi papá, pareciera sorprenderse. Era como si lo único que valía de mí era lo que ellos habían decidido, nada.
Todo cambió cuando a mi papá le diagnosticaron cáncer. Era un tipo fuerte, trabajador, terco. No le gustaban los médicos, no hablaba de sus dolores, y cuando por fin aceptó ir a un hospital ya era demasiado tarde. Le dijeron que era terminal, que tenía meses, tal vez semanas. Y fue entonces cuando me llamaron. No fue ella, claro. Fue él. Me pidió que lo visitara, que quería hablar conmigo. Lo encontré más delgado, más frágil, y aún así sonreía. Me pidió perdón. Por todo. Me dijo que había sido cobarde, que había permitido que me hicieran sentir como una carga, y que no había día que no se arrepintiera de no haberme defendido como debía. Yo no lloré. Solo asentí. No porque no me doliera, sino porque ya no me quedaban lágrimas para eso. Me quedé con él durante el último mes. Me encargué de los medicamentos, lo llevaba a sus citas, le cocinaba. Ella, por supuesto, solo aparecía cuando venían visitas o había que tomarse fotos para Facebook. Me hablaba lo mínimo, y cuando lo hacía, era para preguntarme hasta cuándo pensaba quedarme o si pensaba dormir todos los días en esa casa como si fuera mía. Y una noche, mientras estaba en la cocina calentando sopa para mi papá, la escuché al teléfono riéndose con una amiga y diciendo: ese bastardo cree que por estar aquí se va a ganar algo del testamento. Pero yo ya hablé con el abogado. Todo es nuestro. Todo. Lo dijo con tanta seguridad que por un momento me convencí de que era verdad. Pero entonces, unos días antes de que mi papá muriera, me entregó un sobre cerrado con su firma. Me dijo que lo abriera solo si algo le pasaba y que confiara en que él no me había olvidado. Me temblaron las manos al recibirlo, pero lo guardé. Y cuando murió, apenas horas después de esa conversación, supe que ese sobre cambiaría todo. Mi madrastra no me dirigió la palabra en el funeral. Ni una palabra. Sus hijos ni siquiera me miraron. Yo era una sombra. El bastardo. El error. El que había estado ahí todos los días, pero al que igual no reconocían. El que no tenía lugar en las fotos ni en las oraciones. Pero esa historia no iba a terminar como ellos esperaban. Porque lo que venía después era la parte que jamás vieron venir. Actualización 1. Pasaron 2 semanas exactas desde el funeral hasta la cita con el abogado. 14 días donde el ambiente en la casa se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ella seguía actuando como si fuera la viuda devastada, dando entrevistas telefónicas a sus amigas y posteando frases trágicas en redes como si hubiese perdido al amor de su vida. Mientras yo la veía caminar por la sala abriendo los cajones del escritorio de mi padre, hurgando entre sus papeles, revisando su celular, abriendo sobres, desconectando el computador. Incluso revisando debajo del colchón como si tuviera miedo de que se le estuviera escapando algo entre los dedos. En ese momento no tenía ninguna certeza real de qué decía el testamento, pero cada vez que la veía caminar como una gallina histérica, más me convencía de que mi papá no le había dejado todo como ella se ufanaba. Algo le incomodaba, algo la ponía nerviosa, y aunque intentaba mantener la postura frente a sus hijos, bastaba con mirarle los ojos para saber que no estaba segura de nada. Y eso, por primera vez en mi vida, me dio una sensación de poder que jamás había experimentado en esa casa. Ya no era el bastardo que toleraban porque el viejo insistía. Ahora era una amenaza real. La cita con el abogado fue programada para las 9 de la mañana en una oficina en el centro de Houston. El edificio era uno de esos antiguos, con fachada de ladrillo, alfombras rojas gastadas en la entrada y un ascensor que crujía al subir. Llegué puntual, vestido con el único traje que tenía, uno que me había comprado en Goodwill hace unos años cuando conseguí mi primer empleo serio. No me quedaba perfecto, pero lo llevé con dignidad. Llevaba el sobre que mi papá me entregó en el bolsillo interior, aunque ya lo había abierto días antes por consejo de un amigo. Contenía una copia simple del testamento, con la firma de mi padre y el sello del notario. No quise creer en su totalidad lo que decía hasta tener confirmación oficial, pero desde que lo leí, no he podido pensar en otra cosa. El testamento lo dejaba todo a mi único hijo biológico, es decir, a mí. Con nombre completo, número de seguro social, fecha de nacimiento, todo. La casa, los ahorros, el rancho en San Antonio,
las cuentas de inversión, incluso un pequeño local comercial en el sur de la ciudad que ni siquiera sabía que mi padre tenía. Cero menciones a su esposa, cero menciones a sus hijastros. Nada. Solo yo. Él y yo. La primera en llegar fue ella. Bajó de un carro lujoso que probablemente seguiría pagando por años, con gafas oscuras y ese aire de superioridad que siempre cargaba encima como si fuera perfume. Llevaba un vestido negro ajustado, unas sandalias de tacón rojas con piedras brillantes y el cabello peinado como si fuera a recibir un premio. Caminaba como si estuviera entrando a un desfile, no a la lectura del testamento de su marido muerto. Detrás de ella venían sus hijos, ya adultos, pero aún con esa actitud de adolescentes mimados que creían que el mundo les debía algo solo por existir. El mayor llevaba lentes oscuros dentro del edificio, y el menor se la pasaba viendo el teléfono como si no le interesara nada de lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando me vio, ella apenas me dirigió una mirada rápida y me soltó sin más: ¿vienes solo? Bueno, al menos tendrás a alguien que te consuele cuando salgas llorando. Y luego soltó una risita seca, como si ya estuviera celebrando por anticipado. No respondí. No por cobarde, sino porque no le iba a dar ese gusto. Me limité a seguir caminando, saludé al abogado, que ya nos esperaba en su oficina, y tomé asiento al lado contrario a ella, sin decir una sola palabra. El abogado era un hombre mayor, con bigote canoso y voz pausada, de esos que hablan como si cada palabra fuera un veredicto. Nos explicó que tenía en sus manos el testamento original firmado meses antes por mi padre, en presencia de 2 testigos y debidamente legalizado. Abrió una carpeta, se acomodó los lentes y empezó a leer. Las primeras líneas eran de introducción, donde se mencionaba el nombre de mi padre, la fecha en que redactó el documento, y su intención clara de dejar sus bienes en manos de quien considero el único merecedor de ellos. Por su lealtad, sacrificio y amor incondicional. Noté cómo ella comenzó a moverse inquieta en su silla, como si esa sola frase ya le molestara. Y entonces llegó la parte que destruyó por completo la farsa que había sostenido durante años. Designo como único heredero y beneficiario de todos mis bienes, cuentas, propiedades, inversiones y activos, a mi hijo biológico, nombre completo de Lope, nacido el, fecha, hijo de, nombre de mi madre. A quien reconozco como el único descendiente con derecho legal y emocional sobre mi legado. Después de eso, el silencio en esa oficina fue sepulcral. El hijo mayor soltó un "¿qué mierda está leyendo?", con la voz entrecortada, como si acabara de despertarse de un sueño. El menor se quedó con la boca abierta y el teléfono en la mano temblando. Y ella simplemente se congeló. No dijo nada. No hizo una escena. No gritó. No protestó. Pero se le fue la sangre de la cara y por un momento juré que iba a desmayarse. El abogado siguió leyendo. Detalló cada propiedad, cada cuenta, cada vehículo, incluso una pequeña colección de monedas antiguas que mi padre tenía en una caja fuerte en el sótano. Todo, absolutamente todo, era mío. Ni una sola línea para ella. Ni una sola palabra para sus hijos. Ni una mención. Cero. El abogado terminó de leer y preguntó si alguien tenía dudas o pensaba impugnar. Ella respiró hondo, se acomodó las gafas oscuras y dijo en voz baja: esto es un error. Mi esposo nunca me haría esto. Pero en sus ojos se notaba que sabía que no había error. Que mi papá lo había planeado todo con premeditación, en silencio, sin darle a ella ni siquiera la oportunidad de reaccionar antes de que fuera tarde. Los hijos se levantaron furiosos, diciendo que todo era una conspiración, que iban a demandar, que iban a buscar otro abogado. El mayor incluso dijo: ese maldito bastardo lo manipuló mientras estaba enfermo. Y ahí sí me paré. No grité. No les lancé nada en la cara. Solo me puse de pie y dije: no lo manipulé. Lo cuidé. Estuve ahí mientras ustedes jugaban a ser familia en Instagram. Ustedes no lo vieron ni una sola vez en los últimos 3 meses. Yo sí. Y con eso, me fui. No quise quedarme para verlos discutir ni para recibir amenazas vacías. Caminé hasta el carro que renté y me senté al volante con las manos aún temblando. No era felicidad.
No era venganza aún. Era algo más profundo. Era como si después de toda una vida cargando con la etiqueta de el bastardo, por fin me la hubiese arrancado del pecho con una navaja. Y aunque sangrara un poco, por primera vez sentía que podía respirar. Pero lo que ellos no sabían era que esto era solo el comienzo. La verdadera humillación aún estaba por llegar. Actualización 2. Pasaron apenas 3 días desde la lectura del testamento hasta el velorio formal de mi padre, y lo que se suponía debía ser un acto solemne, respetuoso y sereno, terminó siendo la escena más hipócrita, cínica y descarada que he tenido que presenciar en toda mi vida. Desde que entré al salón funerario ya sabía que me iba a encontrar con una función montada por ella, la misma que hasta el último día se refería a mí como si fuera una presencia indeseable en su mundo perfecto. Había mandado a imprimir carteles con la cara de mi papá, flores blancas por todos lados, un proyector mostrando fotos seleccionadas exclusivamente donde solo aparecían ella, sus hijos y él. En todo el montaje, en todo ese desfile de recuerdos editados, yo no existía. Como si no hubiese pasado navidades enteras ahí, como si nunca hubiese estado en esa casa, como si jamás me hubiera sentado a su lado en el porche mientras tomábamos limonada viendo el atardecer. Yo había sido borrado como si fuera una mancha que estorbaba en su versión de los hechos. Y lo peor es que nadie, absolutamente nadie, decía nada. Todos seguían su narrativa como si fuera la única real. Me mantuve al fondo la mayoría del tiempo, no porque me sintiera menos, sino porque sabía que no valía la pena arruinarle su teatrillo. Vi cómo saludaban a conocidos con sonrisas forzadas, cómo sus hijos se paraban junto al ataúd fingiendo una tristeza que jamás sintieron, cómo ella se acercaba a las personas importantes, el pastor de la comunidad. Los vecinos, algunos inversionistas que aún pensaban que la familia estaba unida, y les decía cosas como nos duele tanto esta pérdida. Pero sabemos que él está en un lugar mejor con una mano en el pecho como si tuviera corazón. Y no sé si fue la rabia o el cansancio acumulado, pero llegó un punto en el que no pude seguir tragándome todo eso. Me acerqué al ataúd cuando nadie lo esperaba. Caminé despacio, sin mirar a nadie, ignorando los susurros que comenzaron a oírse apenas avancé. Me paré frente al cuerpo de mi padre, lo miré en silencio, y luego incliné la cabeza. No lloré. No por falta de dolor, sino porque ya había llorado todo lo que podía en privado. Le hablé en voz baja, apenas un murmullo, y le dije que cumplí, que hice lo que me pidió, que cuidé de él hasta el final y que lo perdonaba, incluso por haber sido débil cuando más lo necesité. En ese instante, ella se acercó con una falsa preocupación dibujada en la cara, como si quisiera fingir que estaba reconociéndome como parte de ese momento. Me tocó el brazo y me soltó, con esa voz suya empalagosa y manipuladora: gracias por venir, sé que él habría querido que estuviéramos todos juntos, como familia. Y ahí sí, no me contuve. Le dije, sin elevar el tono pero con toda la firmeza que había acumulado por años, que no volviera a llamarme familia, que dejara de fingir, porque todos sabíamos que, si hubiera sido por ella, yo estaría recogiendo basura en una gasolinera en lugar de estar ahí. Sus ojos se abrieron como si no esperara que le respondiera. Y con el mismo gesto de asco con el que me veía cuando era adolescente, dio un paso atrás como si yo la estuviera contaminando. Fue entonces cuando las cosas empezaron a salirse de control. El hijo mayor, ese mismo que me golpeó cuando tenía 12 años porque me creía mejor que ellos, se acercó y, con una mezcla de rabia y vergüenza, me gritó que no tenía derecho a hablarle así a su madre. Que yo no era nadie y que ni siquiera era sangre legítima. Y eso fue lo que encendió la chispa que faltaba. Me giré hacia él, me acerqué hasta que quedamos cara a cara, y le dije que yo podía no ser legítimo según sus estándares de mierda. Pero que yo estuve ahí cuando su madre se largó con sus amigas mientras mi padre vomitaba sangre. Que yo fui el que lo llevó de emergencia al hospital cuando ellos estaban en la playa haciéndose selfies. Que yo limpié su cama, cociné para él, lo abracé cuando no podía respirar por las noches. Y que si alguien no tenía derecho a nada, eran ellos. Porque lo abandonaron. Porque solo aparecieron cuando olieron herencia. Porque jamás lo quisieron, y mucho menos lo respetaron. Ella, viendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó darme la vuelta al discurso delante de todos.
Dijo en voz alta que yo solo cuidé de él para manipularlo y quedarme con todo y que ese testamento era el resultado de un cerebro enfermo y débil al que se le lavó la mente. Las miradas se clavaron en nosotros. El pastor frunció el ceño, algunos invitados se removieron incómodos. Fue en ese momento donde decidí que ya no tenía nada que perder. Saqué del bolsillo interno de mi saco el pequeño dispositivo USB que el abogado me había entregado tras la lectura oficial, donde estaban guardados los últimos mensajes de voz que mi padre había grabado días antes de morir. Lo conecté al pequeño parlante que había traído por si acaso y dejé que la voz temblorosa pero clara de mi padre llenara la sala. Si estás escuchando esto, hijo, es porque ya no estoy. Quiero que sepas que tomé esta decisión porque tú fuiste el único que estuvo. No por obligación. No por dinero. Por amor. Me equivoqué muchas veces, te fallé muchas otras, pero tú jamás me soltaste. A los otros, no los odio, pero no los considero herederos. Porque heredar no es un derecho, es un reconocimiento. Y tú, hijo, te lo ganaste. Todo lo que tengo, lo dejo para ti. El silencio que siguió fue brutal. Podías escuchar el aire saliendo de los pulmones de las personas. El hijo menor bajó la cabeza, los labios le temblaban. El mayor murmuró un esto es una trampa, pero ya no con la voz segura, sino quebrado. Y ella se quedó congelada, los ojos abiertos, las uñas apretando el bolso como si quisiera destrozarlo. Luego simplemente se dio la vuelta, salió del salón, y no volvió en toda la noche. Ni una palabra. Ni una excusa. Ni una justificación. Solo el peso de haber sido expuesta frente a todos los que durante años se tragaron su fachada de madre abnegada y esposa perfecta. Esa noche me quedé hasta el final del velorio. Me acerqué a cada persona que se acercó a darme el pésame sincero y respondí con respeto. Pero ya no era el mismo. Por dentro, algo se había roto, pero otra cosa, mucho más fuerte, había nacido. Por primera vez en mi vida me sentí visto. Y aunque el precio fue alto, supe que mi padre me había dado algo más que una casa o un dinero. Me había dado su verdad. Y con eso, yo ya tenía suficiente para empezar a cobrar todo lo que me habían negado. Porque esa era apenas la segunda escena de una historia que estaba lejos, muy lejos de terminar. Actualización 3. Pasaron exactamente 6 días después del velorio cuando recibí la primera notificación legal. Era una carta impresa en papel grueso, entregada en mano por un mensajero que no dijo ni una palabra, solo me pidió una firma y se fue tan rápido como llegó. No era una sorpresa. Desde que la dejé expuesta frente a todos con esa grabación, la voz temblorosa de mi padre resonando en cada rincón del salón mientras ella se deshacía por dentro, supe que no iba a quedarse de brazos cruzados. Lo que sí me sorprendió fue la rapidez con la que se movió. No sé si fue la vergüenza pública, la humillación de que todos supieran que había sido ignorada por completo en el testamento, o simplemente la desesperación de perder el estilo de vida al que se había acostumbrado. Pero no pasaron ni 7 días y ya estaba haciendo lo que mejor sabía hacer, mentir para salirse con la suya. La carta, como me imaginaba, no era más que una amenaza envuelta en lenguaje legal. Estaba buscando impugnar el testamento por influencia indebida, alegando que yo, como único beneficiario, había manipulado emocionalmente a mi padre en sus últimos días para que cambiara el testamento original y la dejara fuera. Decía que mi presencia en la casa, mis atenciones médicas, mi cercanía durante su enfermedad, habían sido parte de una estrategia para aislarlo de su familia y tomar el control de sus decisiones. Que el testamento anterior, según ella, los incluía a todos y que el documento actual no era más que el resultado de una mente débil, enferma y manipulada. El abogado que firmaba la demanda era uno de esos tiburones locales que siempre se prestaban para casos sucios si el cheque era grande. Ni siquiera se molestaron en ser sutiles. Me estaban atacando por ser el hijo que cuidó a su padre cuando nadie más lo hizo. Pero lo que no sabía, y eso fue lo que me dio ventaja, es que mi padre no había redactado ese testamento de la noche a la mañana. No lo hizo en la cama, ni en un momento de delirio, ni bajo presión. Lo había preparado un año antes, cuando recién había recibido el diagnóstico. Él sabía que se venía algo fuerte.
Y aunque lo escondió de todos durante meses, también sabía lo que su muerte iba a desatar entre los que tenía cerca. Por eso dejó todo documentado. Cada reunión con el notario, cada papel firmado, cada testigo que estuvo presente. Incluso, según me explicó el abogado que me entregó la copia, había dejado mensajes de voz, correos, cartas y declaraciones grabadas que corroboraban que estaba plenamente consciente al momento de tomar esa decisión. No lo hizo por capricho, lo hizo con cálculo. Con la precisión de alguien que había vivido lo suficiente para saber que los buitres no tardarían en aparecer. Así que en lugar de asustarme o correr a buscar un abogado, ya lo tenía, por supuesto, me senté frente al escritorio de su estudio, ahora completamente mío, y empecé a organizar todo. Abrí los cajones que ella había registrado como loca durante los días después de su muerte y encontré lo que buscaba, una carpeta negra marcada con la fecha exacta de la firma del testamento. Dentro, además de la copia física del documento, había una lista de claves de correo, un par de grabaciones en formato de audio y una nota escrita de su puño y letra que decía, si intentan joderte, usa esto. Sentí un nudo en el pecho al leerlo. No por el contenido, sino por la claridad. Mi papá había vivido bajo la sombra de esa mujer por casi 2 décadas, pero aún así, al final, tuvo los huevos de tomar la decisión correcta. No lo hizo cuando era joven. No lo hizo cuando yo era un niño y necesitaba su respaldo. Lo hizo tarde. Lo hizo enfermo. Pero lo hizo. Una de las grabaciones que encontré fue demoledora. Era una conversación entre él y ella, grabada sin que ella lo supiera, donde discutían sobre el dinero del seguro. Ella decía, con su tono habitual de desprecio, que no pensaba dejarle nada a ese bastardo, que si se moría, todo iba a ser para los míos, como debe ser. En otra grabación, directamente le decía que yo era una carga, que no debería vivir en la misma casa, que ojalá se largara de una vez por todas. No se daba cuenta de que cada palabra que soltaba, cada frase cargada de odio y clasismo, iba dejando una huella que ahora estaba usando yo. Incluso encontré correos en los que ella misma admitía, durante conversaciones con su hermana, que estaba convenciendo a mi padre de vender el rancho para meter ese dinero en una inversión de uno de sus hijos. Nada de eso fue aprobado por él, pero ella ya se sentía dueña de todo. Hasta que el testamento le explotó en la cara. Junté todo ese material, lo empaqueté en una carpeta con el título Defensa Total y se lo entregué a mi abogado. Él revisó cada pieza con atención, con los ojos abiertos como platos y una sonrisa que iba creciendo conforme leía. Me dijo que estaba blindado. Que ella no tenía cómo ganar. Que si insistía en llevar esto a juicio, iba a salir más que humillada, arruinada. Que cualquier juez decente la iba a destruir en cuanto se presentaran las pruebas de que su intención nunca fue proteger ni cuidar a su esposo enfermo, sino vaciar sus cuentas. Y aunque esa confirmación me tranquilizó, no fue suficiente. Porque una cosa era defender lo que era mío, y otra muy distinta era dejar que esa cabrona se saliera con la suya con el cuento de víctima. Por eso, hice algo más. Fui al banco donde mi padre tenía su cuenta principal y solicité la auditoría completa de movimientos del último año. Lo que encontré no me sorprendió. Transferencias regulares a tarjetas que no estaban a nombre de él, gastos en hoteles de lujo mientras él estaba internado, retiros masivos días antes de que le diagnosticaran la enfermedad. Todo eso coincidía con viajes que ella publicaba en sus redes como escapadas espirituales. Con esa información en mano, además de asegurarme de que el testamento se mantendría intacto, abrí una nueva carpeta con otro título, Contrademanda. Porque si ella pensaba hacerme perder el tiempo, yo iba a asegurarme de que cada minuto que me hiciera gastar en este proceso le costara a ella 10 veces más. Mientras tanto, la casa ya era oficialmente mía. Cambié las cerraduras, saqué las fotos de ellos del pasillo principal y recuperé mis propios recuerdos. Cuadros que ella había escondido, álbumes que pensaba tirados, cartas de mi madre que encontró años atrás y que nunca me entregó. Cada objeto que reencontraba era como reconstruirme a mí mismo. Y lo mejor de todo fue verla llegar un día, plantarse frente a la puerta con sus 2 hijos y exigir entrar porque esa casa era de su familia. Yo salí, los miré con calma, y les dije sin pestañear, ustedes tienen 30 días para sacar sus cosas.
Y ya van 27. Me miraron como si no entendieran que el juego había cambiado. Como si no les entrara en la cabeza que yo ya no era ese niño del cuarto del ático. Ya no. Ahora era el dueño de todo lo que ellos pensaban que les pertenecía. Y no había nada que pudieran hacer para evitarlo. Actualización 4. Pasó poco más de un mes desde que les advertí a la cara que tenían 30 días para sacar sus mierdas de la casa, y aunque esperé que pusieran resistencia o que armaran alguna escena, lo cierto fue que terminaron saliendo en completo silencio, tragándose su orgullo con cajas en la mano y miradas que ya no sabían dónde esconderse. El día que llegaron por última vez a recoger lo que quedaba, algunos muebles baratos que habían traído, unas bolsas llenas de ropa vieja y un par de televisores que juraban ser suyos aunque los recibos dijeran lo contrario. Los recibí con la puerta abierta y el abogado a mi lado. Ella, con el mismo vestido rojo que usaba para las reuniones sociales, bajó del carro sin decir una sola palabra. No hubo discursos, ni súplicas, ni amenazas. Solo una expresión rígida, los labios apretados, la cara de alguien que sabe que perdió y que ahora lo único que puede hacer es guardar lo poco que le queda y desaparecer antes de que el ridículo sea más grande. Durante ese mes, mientras la fecha límite se acercaba, se fueron acumulando más pruebas en su contra. El abogado que la representaba comenzó a desmoronarse conforme le íbamos enviando la documentación, grabaciones de voz, correos donde admitía que quería vaciar las cuentas. Facturas de gastos personales con la tarjeta de mi padre incluso después de que él ya estaba incapacitado. Recibimos también declaraciones firmadas por enfermeros que atestiguaron que ella no se presentó ni una sola vez durante las últimas semanas de hospitalización. Y lo más brutal fue cuando conseguimos los registros bancarios completos con autorización notarial. Las fechas coincidían exactamente con las llamadas que ella hacía a mi padre pidiéndole dinero para emergencias del hogar mientras estaba a cientos de millas de distancia en un spa en Arizona con su hermana. Cuando todo eso se puso en manos del juez que llevaba el proceso, la resolución fue casi inmediata. No solo se confirmó la validez total del testamento y se archivó su intento de impugnación como infundado, sino que además su abogado presentó una renuncia formal. Según su nota, ya no quería representar a alguien que estaba ocultando información deliberadamente y manipulando la narrativa con falsos argumentos emocionales. Ella se quedó sin abogado. Sin casa. Sin respaldo. Y lo peor, sin dignidad. Porque en medio de su desesperación, intentó cambiar la estrategia. Pasó de la altanería inicial a una actitud supuestamente conciliadora. Me escribió un correo, uno de esos redactados con diccionario de sinónimos para sonar más educada de lo que era, donde me decía que entendía que las cosas habían salido de una forma inesperada para todos y que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo amistoso donde cada parte pudiera beneficiarse sin recurrir a medidas extremas. Me ofrecía renunciar a la herencia si yo accedía a compensarla por los años de matrimonio y dedicación que había entregado al lado de mi padre. Según ella, ese acuerdo debía incluir una suma que compensara el rol maternal que intentó ejercer conmigo. Casi vomito leyendo esa frase. No solo por la hipocresía, sino porque tuve que leer 2 veces para convencerme de que realmente había tenido el descaro de escribir que intentó ejercer un rol maternal. No le respondí directamente. En lugar de eso, reenvié el correo a mi abogado y le pedí que preparara una respuesta legal, corta y precisa, donde dejáramos claro que no íbamos a negociar absolutamente nada. Que el testamento era final, legal, y no estaba sujeto a revisión. Que no existía base alguna para compensación de ningún tipo. Que las pruebas en su contra, documentadas, firmadas, registradas, eran suficientes para que, si yo quería, pudiera presentar cargos por administración fraudulenta de recursos durante la enfermedad de mi padre. Y que si volvía a contactarme de manera directa, íbamos a tomar medidas formales. Esa respuesta la recibió 2 días después. No volvió a escribir. El hijo mayor, por otro lado, decidió hacer algo aún más patético. Empezó a publicar en redes sociales indirectas disfrazadas de mensajes filosóficos, diciendo cosas como la familia no se mide por papeles, sino por amor, o a veces. Los buitres se disfrazan de corderos y se aprovechan del dolor ajeno. Un par de amigos en común que aún quedaban en el vecindario me mandaron capturas, muertos de la risa.
Porque la gente ya sabía la verdad. No solo por el testamento, sino por lo que había pasado en el velorio, por los documentos que se habían filtrado gracias a un conocido mío que trabajaba en prensa local y que, sin mencionarme, escribió una nota detallando el caso de un hombre enfermo que dejó todo a su hijo biológico tras años de abandono familiar. Ella juró que iba a demandar al periódico por difamación, pero como la nota no usaba nombres ni lugares exactos, no pudo hacer nada. Se tragó su rabia como tragó su fracaso, en silencio y con la mandíbula apretada. Durante ese tiempo, me dediqué por completo a reorganizar la casa. Vendí algunos muebles que ella había traído y usé ese dinero para restaurar parte de la cocina original que había sido destruida por sus renovaciones de buen gusto, que más bien parecían sacadas de una telenovela barata. Volví a colgar los cuadros de mi madre, limpié el viejo porche donde solía sentarme con mi papá, recuperé algunos adornos que ella había guardado en cajas como si no valieran nada. Cada rincón que rehabilitaba era como una pequeña victoria. No por nostalgia, sino por justicia. Porque esa casa, que durante años fue usada como un escenario de falsa familia feliz, ahora volvía a tener historia real. Y esa historia empezaba por mí. Pero eso no fue todo. Con la validación del testamento, el banco me liberó el acceso total a las cuentas. Fue entonces cuando revisé una inversión que mi padre había hecho años atrás y que estaba a nombre de una pequeña propiedad rural al sur del estado. Un terreno que él compró antes de casarse con ella y que había mantenido a su nombre por fuera del matrimonio. Nadie sabía de ese lugar. Era un rancho pequeño, pero productivo, con tierra fértil y maquinaria básica. Lo visité un fin de semana, hablé con el encargado que todavía vivía allí, un señor mayor que conocía a mi padre desde hacía más de 40 años, y cuando le conté quién era yo, me abrazó como si lo conociera de toda la vida. Me dijo que mi papá hablaba de mí más de lo que yo imaginaba. Que decía que yo era lo único que había hecho bien. Que se arrepentía de haberme dejado solo tanto tiempo, pero que sabía que algún día iba a recomponer todo. Esa noche, sentado en ese rancho, bajo el cielo abierto, rodeado de árboles y silencio, supe que esa historia ya no era una tragedia. Era otra cosa. Era un ajuste de cuentas que se había venido cocinando en silencio durante años. Y que aunque la rabia seguía ahí, ya no me dominaba. Lo que venía ahora no era solo cerrar capítulos, era dejar claro que, esta vez, el bastardo no solo había sobrevivido, había ganado. Actualización 5. Pasaron 6 meses desde que el juez cerró el caso con una resolución que dejó claro que todo, absolutamente todo, me pertenecía. Se sentía irreal al principio. Después de haber crecido en esa casa sintiéndome como un huésped al que toleraban solo por compromiso, de haber vivido años bajo las miradas de desprecio, los comentarios disfrazados de bromas crueles, los silencios cargados de juicio y las cenas donde mi existencia era tratada como un error mal editado en una foto familiar, ahora estaba ahí, parado con las llaves en el bolsillo y los documentos a mi nombre. Viendo cómo la historia daba un giro tan drástico que ni siquiera yo podía creerlo del todo. Y no era solo el aspecto legal o económico. Era algo mucho más profundo. Era la paz brutal de saber que había ganado sin arrastrarme, sin mendigar, sin suplicar respeto. Lo había hecho con pruebas, con memoria, con paciencia. Y, sobre todo, con la verdad de mi lado. Durante ese medio año, reconstruí más que una casa. Me reconstruí a mí. Eliminé cada rastro de ella. Las cortinas color pastel que odiaba pero que usaba para fingir calidez, la porcelana que se empeñaba en mostrar como si fuera herencia europea, cuando en realidad venía de un maldito outlet en Dallas, y sobre todo, los marcos con fotos familiares que me excluían como si yo nunca hubiera formado parte de ese teatro. Los tiré todos. No con rabia, sino con esa sensación limpia de quien por fin puede decidir que se queda y que se va. Pinté las paredes. Arreglé la madera podrida del porche. Reinstalé la mecedora vieja de mi padre. Y cada noche me sentaba ahí con una cerveza fría, viendo cómo el sol se escondía igual que lo habíamos hecho juntos años atrás. A veces pensaba en lo irónico que era todo. Él había tardado tanto en defenderme, pero al final, lo hizo de la forma más contundente. Con su firma.
Con un testamento que no solo era legalmente válido, sino emocionalmente devastador para quienes pasaron años creyendo que podían aplastarme sin consecuencias. Ella, por su parte, desapareció del mapa por un tiempo. Me enteré por conocidos que se había mudado a vivir con su hermana, la misma que le reía todas sus estupideces y con la que hablaba mal de mí por teléfono sin saber que yo estaba escuchando en la cocina. Perdieron todo lo que creían asegurado: casa, acceso a las cuentas, estabilidad. Y lo más importante, reputación. Porque aunque intentaron recuperar su círculo social con el cuento de que habían sido víctimas de una manipulación emocional, la verdad ya se había filtrado. En este país, una vez que los documentos salen a la luz, no hay vuelta atrás. Y aunque no se diga abiertamente, la gente empieza a tratarte distinto. Te saludan con cautela. Te evitan en reuniones. Te miran con esa expresión incómoda de quien no quiere estar asociado a una historia manchada. Ella lo notó. Lo sintió. Y por eso intentó regresar al ataque por una vía diferente. Un día cualquiera, mientras estaba organizando unos papeles en el estudio, el mismo que ella había llenado con diplomas falsos y libros que ni había leído, recibí un correo de una cuenta nueva. Al principio no lo abrí. Sospechaba que era otra estrategia para molestarme. Pero después de pensarlo un rato, lo abrí con calma. Era ella. Más mesurada, más derrotada, con un tono de víctima tan repulsivo que me dieron ganas de reír. Decía que entendía que las cosas se habían descontrolado y que su reacción había sido producto del shock emocional por la pérdida de su esposo. Me hablaba como si de repente le hubiera salido un alma compasiva. Decía que sus hijos estaban sufriendo las consecuencias y que todo se estaba volviendo insostenible. Me pedía, no una compensación directa, sino una ayuda temporal para poder reubicarse, asegurando que no estaba buscando dinero fácil, sino una oportunidad de empezar de nuevo. Terminaba el mensaje diciendo que esperaba que, si yo realmente había perdonado a mi padre, también pudiera perdonarla a ella. No le respondí. Ni lo pensé 2 veces. Cerré el correo, lo reenvié a mi abogado por si se requería dejar constancia, y volví a mi rutina como si nunca lo hubiera leído. No porque no tuviera nada que decirle, sino porque entendí que lo peor que podía hacerle en ese punto era no prestarle atención. A ella, que se alimentaba del drama, del conflicto, de tener a alguien a quien atacar, la indiferencia era el castigo más poderoso. Porque no había nada que la desarmara más que darse cuenta de que ya no era importante ni siquiera como enemiga. Y así lo dejé. En silencio. En la nada. Pero no todo terminó ahí. Una semana después, el hijo menor, el que siempre repetía lo que ella decía, el que me llamaba parásito cuando éramos adolescentes, vino a buscarme. Llegó sin avisar, se paró frente a la puerta, y esperó hasta que salí. Tenía la cara caída, la ropa arrugada, y una actitud completamente distinta a la arrogancia con la que había caminado por esa misma entrada años atrás como si fuera el heredero natural. Me dijo que solo quería hablar, que no venía a reclamar nada. Que había entendido muchas cosas. Que ahora veía claro que su madre les había mentido durante años. Que había usado su rencor contra mí para manipularlos a todos. Que lo sentía. Lo dijo con la voz quebrada, mirando al suelo. Me pidió que lo dejara hablar, que necesitaba decirme algo que su mamá jamás se atrevió a contarme. Y ahí fue cuando me soltó la bomba. Me dijo que, antes de morir, mi padre había intentado reconciliarse de verdad. Que le había dicho a ella que quería dejarles algo pequeño a sus hijos adoptivos, no porque lo merecieran, sino porque quería cerrar todo en paz. Que ella se negó. Que le gritó que nada de lo que tenía se iba a ir para ese bastardo y su karma de mierda. Que ella misma lo convenció de no incluir más nombres en el testamento. Que le dijo que si lo hacía, ella misma lo dejaría solo en sus últimos días. Que usaría todos los medios para destruir su reputación. Que si era necesario, lo acusaría de maltrato. Que lo amenazó con arruinar su memoria si no obedecía. Y eso fue lo que lo empujó a cerrar todo, a blindar todo legalmente sin decir una palabra. Me quedé en silencio. No por pena, sino porque esa confesión me confirmó algo que había intuido siempre, que ella nunca fue solo cruel conmigo, sino también con él.
El hijo menor me pidió perdón. No le dije que lo perdonaba. Tampoco lo insulté. Solo le dije que tenía que cargar con lo que hicieron. Que todos tuvimos opciones. Que mientras yo trabajaba y luchaba por sobrevivir en un sistema que nunca me dio tregua, ellos lo tenían todo y lo desperdiciaron. Que si realmente quería redimirse, lo hiciera trabajando, sin esperar nada de mí. Me estrechó la mano y se fue. Y con eso, supe que, de una forma u otra, ya no quedaba nada pendiente. No les debía ni una explicación. Ni una respuesta. Ni un gesto de compasión. Esa noche, me senté de nuevo en el porche, como ya era costumbre. Miré el rancho, la casa restaurada, los papeles firmados. Pensé en todo lo que había perdido. Pero también en lo que había recuperado. Y no pude evitar sonreír con ese tipo de sonrisa que no es de alegría plena, sino de certeza. De saber que aguanté lo peor. Que me insultaron, me humillaron, me empujaron al margen. Y que, aún así, terminé con las llaves de la casa, con el nombre limpio y con la frente en alto. Porque al final, el bastardo resultó ser el único que no necesitó robar nada para quedarse con todo. Actualización final. Pasó un año completo desde aquella primera cita en la oficina del abogado. Un año desde que ella me miró con esa sonrisa podrida de confianza falsa, segura de que saldría caminando con todo lo que había construido mi padre mientras yo me quedaría de pie con las manos vacías, como tantas veces antes. Y sin embargo, fue exactamente al revés. Ahora que ha pasado el tiempo, que las emociones ya no me tienen con el pulso acelerado y el estómago hecho nudo, puedo decir con absoluta claridad que cada momento, cada humillación, cada vez que escuché la palabra bastardo como si fuera una condena escrita en mi frente, me preparó para esto. Para resistir, para aguantar, para cobrar. En los últimos meses no volví a tener noticias de ella. Ni correos, ni llamadas, ni cartas disfrazadas de disculpas. Lo supe por terceros. Gente que vivía cerca de su hermana, personas que aún recordaban su apellido con una mezcla de lástima y desprecio. Decían que estaba viviendo con lo justo, que había vendido algunas joyas falsas como si fueran reales. Que se había ofrecido para dar clases de decoración de interiores en un centro comunitario aunque nunca tuvo preparación formal en nada. Lo intentó todo, desde vender productos milagrosos por redes hasta montar un canal de YouTube con consejos de vida emocional. El cual fue abandonado a las pocas semanas cuando los únicos comentarios que recibía eran de gente llamándola estafadora. Supongo que debe ser difícil pasar de creerse la reina de la casa a darse cuenta de que nadie te sigue cuando ya no hay dinero ni fachada que sostenga tu ego. Pero lo más bajo aún estaba por llegar. Una tarde de otoño, mientras yo trabajaba desde casa revisando contratos de arrendamiento del local comercial que heredé, ese que ni siquiera sabía que era parte de los bienes de mi padre, me llegó una carta impresa. Sin remitente visible. Al principio pensé que era publicidad, pero al abrirla, lo supe de inmediato. Era su letra. A mano. Temblorosa, como si la hubiese escrito entre lágrimas o con las manos frías de rabia. Decía que estaba pasando por un momento difícil. Que sus hijos la habían dejado sola, que no tenía ingresos estables y que las personas le daban la espalda por culpa del chisme malintencionado que yo había permitido que se extendiera. No me culpaba abiertamente, pero entre líneas estaba claro que me responsabilizaba de su caída. Decía que esperaba que pudiera verla como una mujer rota, no como una enemiga y que, si en mi corazón quedaba un poco de humanidad, le ayudaría con lo mínimo para sobrevivir. No pedía grandes sumas. Solo una parte simbólica de lo que alguna vez compartimos como familia. Leí esa carta 3 veces. No porque no entendiera el mensaje, sino porque me costaba asimilar el nivel de cinismo al que una persona puede llegar cuando se ve acorralada. Me pedía compasión, después de años de odio. Me pedía ayuda, después de haberme tratado como si yo fuera una maldición. Me pedía que recordara los buenos momentos cuando los únicos recuerdos que tengo de ella son de desprecio, de exclusión, de esa sensación asfixiante de saber que era invisible en mi propia casa. No respondí. No la llamé. No le escribí. Pero no me quedé callado. Ese mismo día, redacté un documento formal con mi abogado dejando por escrito que,
bajo ninguna circunstancia, ni ahora ni en el futuro, autorizaría ningún tipo de transferencia, ayuda, donación o acuerdo financiero a su favor. Lo firmé, lo sellé, y pedí que se adjuntara como apéndice permanente a mi testamento y al registro público de la propiedad. Quería que quedara constancia, en papel, en digital, en toda puta parte, de que ella no volvería a tocar ni un centavo más que viniera de este apellido. Quería que incluso cuando yo ya no esté, cualquier intento de reclamación quede destruido antes de empezar. Y no fue por rencor. Fue por justicia. Porque hay personas que necesitan aprender que el daño que causaron no se borra con una lágrima o una frase escrita a mano cuando ya no tienen a quien más joder. Al mes siguiente, cuando fui al rancho a revisar el estado de las tierras y cerrar un nuevo trato con una cooperativa agrícola local que quería arrendar una parte del terreno, el encargado, el mismo viejo leal que había trabajado con mi padre décadas atrás, me contó que una mujer había intentado pasar por ahí semanas antes. Que preguntó por mí, que se presentó como una antigua amiga de la familia y que, al no dejarla entrar, se quedó parada frente al portón mirando el terreno como si todavía tuviera derecho a algo. Me preguntó si debía preocuparme. Le dije que no. Que la gente como ella se alimenta del miedo. Que cuando entienden que ya no intimidan, desaparecen. Que solo buscaba que alguien la reconociera, que alguien le diera la validación que perdió el día que el testamento fue leído frente a todos y no encontró su nombre por ninguna parte. Desde entonces, no supe más. Ni de ella, ni de sus hijos. Algunos me dicen que viven lejos, que intentan rehacer sus vidas. Otros dicen que se cambian de ciudad cada tanto porque ya nadie les cree el cuento del hijo manipulador. Yo no necesito saberlo todo. Solo me basta con saber que, ahora, si quieren mirarme, tienen que hacerlo desde afuera. Desde lejos. Desde ese lugar donde me dejaron durante años. Hace poco, hice algo que no pensé que haría. Volví a leer una carta que mi papá me escribió meses antes de morir. Estaba en la caja fuerte del rancho, junto con los documentos que dejó como respaldo legal. La carta no era larga. Me decía que lamentaba no haber estado siempre, que se dio cuenta tarde de quién era quién en su vida, pero que, al final, lo único que le importaba era que yo supiera que no me había olvidado. Que todo lo que tenía, todo lo que había construido, quería que fuera mío. No como castigo a los otros, sino como reconocimiento. Me decía que, si tenía dudas sobre lo que merecía, solo leyera esa carta una vez más. La cerré con las manos firmes, la guardé de nuevo y me dije que sí, que al final, todo se acomodó. No tengo una familia perfecta. No crecí con un modelo ideal. Pero tengo un techo, un nombre limpio, una historia con final distinto. Y lo mejor, tengo la certeza de que el bastardo, ese al que nadie le tenía fe, al que usaron de chivo expiatorio, al que intentaron borrar de todas las fotos, fue el único que terminó con todo. Y no porque lo robó. Porque se lo ganó. Porque se lo debía. Porque era suyo desde el principio. Aunque a ellos les costara aceptarlo. Aunque les siga doliendo hasta hoy.